¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Esto es Salud para Todos. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema interesante, sobre todo porque a veces no le damos la connotación necesaria o la importancia, y creo que ahí radica muchísimo esta situación. Hablaremos acerca de demencia, así que vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Bienvenidos. ¿Qué es la demencia? La demencia es un término general que se usa para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. No es una enfermedad específica, sino una condición que puede estar causada por diferentes enfermedades que dañan el cerebro. La forma más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero existen otros tipos, como la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal, entre otras. Los síntomas de la demencia pueden comenzar de forma leve y progresar con el tiempo. Los más comunes incluyen pérdida de memoria, especialmente de hechos recientes, dificultad para comunicarse o encontrar las palabras adecuadas, problemas para concentrarse o tomar decisiones, cambios en el estado de ánimo. Cada persona puede experimentar la demencia de manera diferente, dependiendo de la causa específica y del área del cerebro que esté afectada. Muchísimas gracias por esta información y justamente ya vamos conociendo acerca de este tema. Les presento al doctor que nos acompaña esta mañana, es el doctor Juan de Dios Coutinho Victoria. Él es neurólogo y nos va a ayudar a desmenuzar durante toda esta hora el tema de demencia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias. Qué gusto saludarlo, qué gusto volver a verlo. Gracias. Bueno, pues tenemos un tema interesante. A ver, doctor, para comenzar, ¿qué es exactamente la demencia y cómo lo vamos a diferenciar de un envejecimiento normal, del paso del tiempo, que a veces, pues, digo, sin que sea una cuestión de alarma, pero empiezan como a olvidársenos las cosas, algo que no es un problema todavía, algo que no se denomina como demencia? Bien, todos nosotros vamos a perder neuronas con el paso de los años. A partir del nacimiento iniciamos con esta pérdida de neuronas. Y la gran diferencia entre la pérdida normal y la demencia sería que en la demencia hay un proceso degenerativo, es un proceso más rápido de lo normal, en donde perdemos neuronas, unas neuronas que tenemos a nivel de la corteza cerebral y que son encargadas de algo denominado funciones mentales. Entonces, la gran diferencia en el proceso es que en la demencia o en las demencias el proceso es mucho más rápido. Y hay algunos datos clínicos también que se tienen que comentar, a diferencia de la normalidad. Oiga, doctor, a ver, hablaba de la pérdida de las neuronas, pero ¿por qué no nos presenta las neuronas? Creo que cuando tomamos las clases de biología, de ciencias naturales, por ahí, nos hablaron de ellas. Tienen una función fundamental. ¿Nos podría hablar de las neuronas, sus componentes y de estas conexiones tan importantes y después ya cómo es que las vamos perdiendo? Sí, el cerebro, sí, de forma muy general el cerebro tiene dos componentes, es muy general claramente, tiene la corteza cerebral y tiene el tronco encefálico. En la corteza cerebral tenemos una gran cantidad de neuronas y estas neuronas están comunicadas entre otras neuronas, pero lo más importante es mencionar que en la corteza están algo denominadas funciones mentales. Estas neuronas de la corteza se encargan de el lenguaje, la orientación, el comportamiento, el juicio, la memoria, exacto. Otros. ¿El juicio? El juicio también. Uy, pues varios se me hace que andan fallos de eso. Pueden existir algunas patologías, pero... Oiga, ¿y entonces se comunican por las dendritas? Las dendritas son un medio de comunicación, o sea, las dendritas se conectan con otras neuronas por medio de axones también. Axón, ajá. Y aquí lo importante en el tema, por ejemplo, de la demencia, es que tenemos un neurotransmisor muy importante que se llama acetilcolina, que es el que permite la comunicación, o es lo que se envía entre neurona y neurona para que estén bien comunicadas. Oiga, entonces, bueno, lo que yo entendí o tengo entendido, y dígame usted si estoy bien,
que son como unas mini descargas eléctricas, ¿no? Tienen un movimiento y así se va produciendo todo el funcionamiento. Sí, es correcto. Tienen un voltaje mínimo, pero es un voltaje, hay varias formas también de comunicación, intermitente, continuo, pero así es en sí es Oiga, comunicación doctor, eléctrica. ¿qué pasa cuando estamos durmiendo? ¿Las neuronas siguen trabajando o también se duermen? Las neuronas continúan trabajando, como le contaba, tenemos también un sistema que es el tronco encefálico. Ay, pero no descansan nunca, ¿eh? Por zonas, lo podríamos así, por zonas. Cuando estamos durmiendo, hay zonas que están más activadas también en comparación cuando estamos despiertos, pero el cerebro en sí, si hacemos esa pregunta, no descansa la actividad, pero el cerebro sí tiene una manera de descansar también, que es en el sueño. Tenemos un sistema que se llama sistema linfático, ese sistema se activa durante la noche y está eliminando algunas sustancias que no necesitamos en el sistema nervioso también. Sí, porque digo, por eso es importante, y siempre lo hemos recalcado en diferentes temas, la higiene del sueño. Por eso es tan importante dormir, es reparador y ahí el cuerpo tiene ciertas funciones que solamente dormidos pueden activarse. Sí, correcto. En cuanto al sueño, una gran importancia del sueño es la estructura del sueño, ¿no? El sueño puede tener diferentes tiempos, fases, pero ¿no? Exacto, las fases, pero lo importante en cuanto al cuidado del sueño es la estructura del sueño. Exacto, o sea, que siempre sea en un horario definido, que sea durante un horario también o tiempo definido. Pues sí. Bueno, pero otro día hablamos del sueño, doctor. ¿Qué le parece? Sí, me parece. Bueno, fíjese, muchas personas piensan que olvidar cosas, ¿no? O sea, que se nos van olvidando es como parte de la edad, como que lo vamos normalizando. ¿Cuándo deja de ser normal y ya cuando se convierte en una señal de alerta, así como de que no, bueno, pues ya no es como que pasó una vez, sino que ya es algo más frecuente? Sí, todos vamos perdiendo neuronas con el paso del tiempo. Tener olvidos en sí es algo que puede ser frecuente y algo también que en teoría podría ser normal. Algunos olvidos como dónde dejé las llaves, cosas así muy, muy simples, ¿no? La gran diferencia entre los olvidos de la edad, si lo comparamos con la demencia, es que la demencia es claramente progresiva y también afecta el día a día de las personas. La vida de las personas con demencia se ve limitada, o algo denominado también actividades de la vida diaria se ven limitadas, y los pacientes, los pacientes con demencia, a diferencia de los pacientes que tienen un deterioro más relacionado con la edad, son personas que pierden la independencia. No, bueno, sí, eso ya empieza a ser incapacitante y ahí ya se va tornando diferente esto. A ver, doctor, las neuronas, bueno, ¿cómo cuántas tenemos? ¿Estas se regeneran o las que vamos perdiendo nos vamos quedando sin neuronas? ¿Qué pasa? Un número exacto es difícil de mencionar. En la literatura se pueden encontrar unos 100,000 millones de neuronas, aunque puede ir variando también en relación con el individuo. Y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo también estas neuronas. Se pueden regenerar. Hay algunos estudios en pacientes muy pequeños, en neonatos, donde hay cierto grado de regeneración neuronal, pero en adultos aún está la duda. En adultos mayores todavía viene esa duda si hay una regeneración neuronal. La respuesta corta sería no. No. A ver, entonces, doctor, ya cuando empiezo a ver a mi adulto mayor que hace ciertas cosas que a mí como cuidador o como persona que vive con ellos o que los visita frecuentemente, ya tengo que atenderlo de manera más seria. Sí, eso es un punto importante. Cuando hablamos de demencia, el afectado no es el primero que se da cuenta en la gran mayoría de los casos, sino los familiares, ¿no? Y los familiares notan estos olvidos recurrentes, aunque los olvidos son un síntoma, no es todo el complejo, ¿no? Pueden ser cambios conductuales, cambios en la personalidad. Muy importante también, un alto porcentaje de las personas con demencia pueden desarrollar depresión, y la depresión puede ser algo relacionado con la enfermedad o también la primera manifestación de este deterioro neurocognitivo. Bien, ahora, ¿la demencia es una enfermedad o es un conjunto de síntomas?
La demencia, el término demencia es un síndrome, es un conjunto de síntomas donde predomina en un tipo de demencia, por ejemplo, el tema de la memoria a corto plazo, de la orientación, del comportamiento, del estado de ánimo también. Y cuando hablamos de enfermedad, tendríamos que hablar de demencias en particular. Y hay varios tipos de demencia. Claramente la más común es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otros tipos, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, y también es muy común que encontremos muchos pacientes que tengan algo denominado demencia mixta. Este tipo de demencia es una combinación de una demencia con otra demencia. Lo más común en nuestra población es enfermedad de Alzheimer con demencia de tipo vascular. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, pero al regresar vamos a ver, o le voy a preguntar si un evento cerebrovascular puede generar algún tipo de situación que a la larga favorezca el desarrollo de demencia. Recuerde, si usted quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Estamos hablando de demencia aquí en Salud para Todos. Volvemos. Más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta cifra se espera que se triplique para el año 2050, alcanzando los 139 millones, debido al envejecimiento global de la población. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de demencia con el doctor Juan de Dios Coutinho Victoria. Y bueno, doctor, antes de irnos a la pausa, le estaba comentando acerca de que si un evento cerebrovascular puede favorecer la presencia de demencia, por ejemplo, a lo mejor una trombosis, una embolia. Sí, en relación con los eventos vasculares cerebrales, muchos pacientes que tienen o muchas personas que han tenido un evento pueden desarrollar demencia. Aquí varía mucho cómo sucede este evento. Puede ser un evento agudo, ¿no? Un evento mayor agudo, y posterior a este evento pueden los pacientes tener datos de deterioro cognitivo. Dependerá también la localización, pero también lo más común en nuestra población es algo que se llama microangiopatía cerebral o enfermedad de pequeños vasos. Casi siempre las personas que tienen esta enfermedad tienen antecedentes importantes, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, obesidad. Eso genera que hayan microlesiones a nivel de la subcorteza cerebral, donde también se conectan muchas neuronas, y por eso existe el término o esta enfermedad que se llama demencia de tipo vascular, que es secundaria a estos microinfartos cerebrales o estas microembolias cerebrales también. Bien, ahora doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de la demencia? La enfermedad que predomina en general a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer. Es muy común en la población arriba de 60, 65 años, y el riesgo va aumentando conforme vamos creciendo también. Hay más personas con demencia por Alzheimer arriba de los 80 años que arriba de los 60 años. Otros tipos de demencia también relativamente comunes son la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia en la enfermedad de Parkinson, que es un tipo de demencia muy específica que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson. Oiga, doctor, hábleme un poco acerca de la enfermedad de Alzheimer, que ya vimos que es uno de los más frecuentes, ¿no? Con demencia. ¿Cuáles son sus características? En la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta sobre todo unos lóbulos, en general afecta claramente a la mayoría de la corteza, pero afecta a los lóbulos parietales, a los lóbulos temporales. Estos lóbulos son encargados de la orientación visoespacial, de la memoria, ¿no? Muchos pacientes que tienen Alzheimer pueden desarrollar
cambios en la memoria a corto plazo, estos olvidos, pero ya no solo es se me olvidó la llave, sino olvidé dónde estaba el auto, olvidé a dónde iba, sí, se me olvidó la llave, no la encuentro en estos momentos, pero tampoco sé en dónde estoy. Cambios abruptos en la orientación pueden existir, cambios en el comportamiento también, y muchos creemos que la enfermedad de Alzheimer solo es cambios en la memoria, ¿no? Olvidos, pero creo que es una enfermedad compleja que tiene muchos síntomas, los síntomas son muy floridos. Muchos pacientes, como había comentado, pueden iniciar quizás no con un problema en la orientación, sino un problema a nivel emocional, datos de depresión, ¿no? Y esos serían los puntos importantes clínicos de la enfermedad. De la enfermedad. Ahora, doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que una familia o las personas cerca de la persona afectada pueden notar en una persona con demencia? Bien, lo más común que comentan los familiares en la consulta es: mi esposo o mi esposa ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes. Ellos notan estos cambios que existen a nivel de comportamiento, estos cambios que existen sobre todo en la solución de tareas no tan complejas, ¿no? Que ahora con el paso de la enfermedad o con el inicio de la enfermedad se vuelven complejas también. Cuentas en la casa, por ejemplo, ¿no? El tema de planear alguna situación o algo en especial con la familia se puede volver complejo, puede existir apatía también, ¿no? Y aunque el gran motivo de consulta es el tema de la memoria, ¿no? A mi esposo, a mi esposa se le olvidan las cosas y ya se ha perdido, ¿no? Por esta situación, claro. ya se ha desorientado. Ahora, lamentablemente también en nuestra población acuden un poquito tarde a la consulta y ya tienen unos síntomas un poquito más importantes. Sabe que viene mi hija, mi hijo y ya no sabe quién es, se le olvida su nombre, no reconoce a sus nietos. Eso, el reconocimiento a las personas. Exacto, ese es el término médico es prosopagnosia y no reconocemos las caras de los individuos que en teoría conocemos desde... ¿Prosopagnosia? Prosopagnosia sería el nombre médico, así es. Pero sí, esos olvidos los podemos observar comúnmente cuando la enfermedad ya está en una etapa un poquito más avanzada. Bien. Bien, ahora doctor, ¿los olvidos frecuentes son el único síntoma o hay otros diferentes? No, los olvidos frecuentes no son el único síntoma, en algunos casos pueden predominar, pero hay, por ejemplo, otros tipos de demencia donde los olvidos no son lo más frecuente. Por ejemplo, en el caso de la demencia de tipo frontotemporal, ahí pueden haber cambios en el lenguaje, pueden haber cambios francos en el comportamiento, desinhibición, y después, conforme avance la enfermedad, pueden haber cambios en la memoria a corto plazo. También está la demencia por cuerpos de Lewy, donde los pacientes pueden tener más parkinsonismo, alucinaciones visuales, alteraciones en el estado de alerta también, y después inicia también el tema de la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, la memoria sí se afecta, predominante en la enfermedad de Alzheimer, pero el tema de los olvidos no es el único síntoma de este tipo de enfermedades. Oiga, doctor, si hacemos un estudio, el que sea pertinente, ¿cómo se ve nuestro cerebro cuando hay alguna situación así? Bien, en la enfermedad de Alzheimer lo que predomina es algo denominado atrofia, que es la disminución del volumen en la corteza, típicamente en las regiones temporales, en las regiones parietales, y eso nos puede orientar un poco al diagnóstico radiológico. Sin embargo... No, pero que se ven como unas manchitas. Se pueden ver manchitas, sobre todo si hablamos de un tema vascular, sí, ¿no? Si hay microangiopatía, si hay estas microembolias, ahí podríamos ver estas manchitas en una resonancia magnética. Si en la resonancia todo sale clarito y todo, o sea, ahí no hay ningún problema. O sea, no que estamos hablando específicamente de esto, cuando nos hacen una resonancia, si no hay ninguna manchita, todo está bien. ¿No saben? Sí, no, va a depender mucho de los síntomas que de los síntomas que hacen que nos hagan una resonancia magnética, pero cuando hablamos del deterioro, la resonancia magnética puede tener hallazgos no tan claros, puede verse normal, sí, pero que lo que nos guía en el diagnóstico es la clínica del paciente, lo que nos comentan los familiares, la exploración neurológica. Pero en algunos casos las resonancias pueden ser también
normales. En gran porcentaje tienen ahí cambios mínimos, ¿no? Pero las manchitas que tú comentabas, pueden ser también un hallazgo muy común que no implica una alarma neurológica. Bien, ahora, estas personas, además de lo que ya comentó, ¿no? Que puede haber cambios en el lenguaje, en la memoria, en la cuestión de que tienen ciertos mareos, etcétera, ¿también pueden llegar a cambiar en la conducta o personalidad? ¿Qué cambios pueden presentarse? Sí, los cambios que existen en la conducta o en la personalidad de los afectados con demencia son apatía, depresión, cierto grado de intolerancia a situaciones. Pueden haber más conforme va avanzando la enfermedad, agresión también, algo denominado delirios, la sensación de que me van a robar o de que me están robando, ¿no? La sensación de que te estoy perdiendo cosas. Eso es muy común también en la consulta, ¿no? El familiar o la persona con demencia, menciona que los familiares le están robando las cosas, ¿no? La cartera, y a este señor se le olvidó dónde dejó la cartera, y es muy común que relacione a que el familiar le está robando la cartera y él en realidad no recuerda dónde dejó esta cartera, ¿no? Oiga, ¿terrores nocturnos? No. No es como lo más común, sí. Con excepción de, hay algo denominado alteración del sueño REM, ¿no? O trastorno de la conducta del sueño REM. Eso es muy común en la enfermedad de Parkinson y también se puede encontrar en la enfermedad de cuerpos de Levy, en donde hay cierta alteración en el comportamiento del sueño REM, donde normalmente estamos con esta atonia, no nos movemos, y en estos pacientes que tienen este tipo de demencia podemos encontrar movimientos involuntarios. Oye, doctor, por ejemplo, cuando estamos en esa etapa REM, ¿es cuando los ojos se nos mueven? Es correcto, sí, se llama también, movimientos oculares, ¿no? Los movimientos oculares, y estamos con una atonia muscular, no tenemos movimientos en el resto del cuerpo. Así se llama un grupo musical. ¿Tomó el nombre de eso? Puede ser. ¿Del REM? No, así, sí, de verdad. Y entonces así se puso. Bueno, doctor, ¿qué tan rápido puede avanzar la demencia en una persona? Es variado, la enfermedad puede avanzar, lo común es que sea durante años, ¿no? Cuando tenemos a una persona o a un familiar en donde este deterioro inicia de forma rápida, tenemos que descartar algunas otras enfermedades, ¿no? Un delirio, una infección, un accidente cerebrovascular también. Entonces, las demencias tienden a avanzar durante años. Ok, entonces, bueno, esto es una situación progresiva, no es algo como que sea tan notorio, tan inmediato, puede ser progresivo. ¿Esto en todos los casos? En todos los casos las demencias en la gran mayoría de los casos, con excepción de la demencia de tipo vascular, este tipo de demencia que tiene mucha relación con nuestros factores de riesgo, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, y sabemos que si controlamos bien estos factores de riesgo, esta demencia vascular también puede parar en el momento que estemos con un buen control. Sin embargo, el daño está establecido, pero las otras demencias tienen un componente progresivo. Bien, doctor, con esta idea vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos aquí en Salud para Todos hablando de demencia. Recuerde si quiere hacer una pregunta vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. Cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. Esto equivale a un nuevo caso de demencia cada 3 segundos en todo el mundo. El diagnóstico de demencia no se basa en una sola prueba. Los médicos realizan una evaluación clínica completa, que puede incluir entrevistas con el paciente y sus familiares, pruebas cognitivas para evaluar la memoria, la atención, el lenguaje y otras funciones mentales, exámenes físicos y neurológicos. El diagnóstico temprano
es importante para planificar el tratamiento y brindar apoyo a tiempo. La mayoría de las formas de demencia no tienen cura en la actualidad. Sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y, en algunos casos, ralentizar el avance de la enfermedad. Estos tratamientos pueden incluir medicamentos específicos, terapias no farmacológicas como la estimulación cognitiva, apoyo psicológico y programas de rehabilitación. Cuidar a una persona con demencia puede ser muy desafiante. Requiere mucha paciencia, comprensión y apoyo emocional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de demencia con el doctor Juan de Dios Coutinho Victoria. Él es neurólogo. Y a ver, doctor, ¿a qué edad más o menos, o sea, a qué edad aproximadamente, es más común que se pueda presentar este problema? El inicio de las enfermedades neurodegenerativas como la demencia por Alzheimer tiende a iniciar después de los 60, 65 años. Sin embargo, existen algo que se llama la demencia del adulto joven también. Son demencias que pueden iniciar después de los 45 años. No son las más comunes. En este predominaría la demencia de tipo frontotemporal, pero en cuanto a la enfermedad de Alzheimer sería después de los 60, 65 años de edad. Más o menos. Ahora, quien tenga la predisposición, porque mire, del público y gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, preguntan si es hereditaria. Las demencias pueden tener un componente hereditario, familiar, aunque no es lo más común. De hecho, ese es un grupo muy, muy pequeño. La demencia o las demencias tienen un componente multifactorial. Sí tenemos de base la genética, pero no es lo más común que sea una enfermedad con herencia dominante. O sea, si yo tengo un familiar o a lo mejor si yo padezco esta enfermedad, después mis hijos no forzosamente la van a presentar. Si tenemos un familiar de primera línea, papá, mamá con demencia por Alzheimer, nosotros tenemos un riesgo un poco más elevado de padecer esta enfermedad, aunque no quiere decir que la vamos a padecer, pero sí existe cierto riesgo si tenemos un familiar de primer grado. Doctor, ¿qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar demencia? Bien, hay muchos estudios ya donde se han documentado los factores de riesgo generales: hipertensión, diabetes, colesterol elevado, falta de actividad física, aislamiento social, depresión podría considerarse también. Estos factores de riesgo se llaman también factores de riesgo modificables, pero el gran factor de riesgo es la edad, ¿no? Y la edad es un factor no modificable. A mayor edad, mayor riesgo de padecer estas enfermedades. Claro, ¿cuáles son otras afectaciones que pudieran llegar con la edad y no sé si acrecenten o van a tener una situación de incidencia mayor cuando se presenta la demencia? Bien, otros factores de riesgo que pueden existir con la edad son estos traumatismos que podemos tener, ¿no? A nivel craneal. El hecho de tener traumatismos recurrentes también puede ser un factor de riesgo relacionado con el desarrollo del deterioro cognitivo o las demencias. Así es. Bien, ahora, doctor, entonces, ¿la genética influye de manera importante? La genética influye, pero no consideraríamos que determine. Es un punto ahí, pero creo que hay más factores que influyen más en el desarrollo de la enfermedad y denominamos esto multifactorial. Ahora, ¿cuáles son estos factores que pueden hacer que avance o que se desarrolle de manera más rápida? Los principales factores son los factores cardiovasculares. Lamentablemente también nuestra población tiene muchas enfermedades cardiovasculares que afectan a los vasos, tal es el caso de diabetes, hipertensión, colesterol elevado, obesidad, y lo que sabemos ahora es que si hay un daño vascular, el daño vascular tiene mucha relación con el daño vascular cerebral, ¿no? Entonces, estas enfermedades tienen mucha relación con el desarrollo del deterioro y por fortuna son enfermedades que tienen que si nosotros lo hacemos podemos tener un buen control también de estas enfermedades.
Eso es importante. Ahora, enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol alto, ¿pueden estar relacionadas con esto? Sí, tienen mucha relación. Pero, ¿por qué? Porque, a ver, es que siempre oímos, sí, las personas que tienen colesterol alto, ¿es usted hipertenso? Es lo primero que te preguntan en todo esto. Bien, estas enfermedades generan un daño vascular. Y el daño vascular, claro, muchos conocemos el tema del corazón, ¿no? Hay un daño vascular en el corazón y tenemos riesgo de infarto y demás, pero hay una estrecha relación en el sistema del corazón, en el sistema vascular y en el sistema también cerebral. Entonces, el daño vascular que nosotros podemos tener con estas enfermedades también se puede generar a nivel de cerebro, de un lugar que se llama subcorteza. Ahí tenemos unos vasos muy pequeños que son muy sensibles a los cambios metabólicos, a los cambios de presión. Se cierran los vasos, generan las microembolias y generan un deterioro. Hay mucha relación, ¿por qué? Porque no es nada raro ver personas con Alzheimer y también personas que tienen Alzheimer y que tienen también el deterioro vascular, ¿no? Entonces, tenemos Alzheimer y además el deterioro vascular va a hacer que aumente o que sea mucho más rápido el progreso de estas enfermedades. Así es. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el estilo de vida? ¿Este también puede influir en el desarrollo de la demencia? El estilo de vida influye mucho en el ¿Sí? desarrollo. Siempre se va a recomendar tener un estilo de vida sano, claramente por todas las enfermedades cardiovasculares, pero cuando hablamos de la demencia, cambios en el estilo de vida, sea cambios en mis factores de riesgo, el ejercicio aeróbico de bajo impacto, una dieta ya muy conocida, la dieta mediterránea, son factores que pueden hacer que esta enfermedad sea un poco más lenta en cuanto a su evolución. ¿Cómo es la dieta mediterránea a grandes rasgos? La dieta mediterránea a grandes rasgos es una dieta que tiene alto contenido en omega 3. Si hablamos del contenido, son muchas verduras verdes, sabemos el tema de pescado y demás, ¿no? Es de forma muy general, aunque la dieta mediterránea es más compleja. Bueno, entonces esa nos beneficia. Tiene cierto factor benéfico también. Bien. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la demencia? El diagnóstico de la demencia o de las demencias en general predomina sobre todo la exploración que le vamos a hacer a nuestros pacientes, la entrevista que hacemos con los familiares. Por eso es muy recomendable que los familiares siempre acudan con el paciente. Ellos nos proporcionan gran parte de la información para llegar al diagnóstico y utilizamos algunas herramientas como la resonancia, como electroencefalogramas, tomografías, para descartar algunas otras cosas que tienen que tratarse también y pueden acompañar a la demencia. Bien, ahora, justamente estábamos hablando de eso hace unos momentos. ¿Qué tipo de estudios o pruebas se utilizan para confirmar? Bien, el diagnóstico confirmativo o para confirmar la enfermedad solo se puede hacer por una manera histopatológica. No se recomienda hacer eso, no se recomienda hacer. Lo que se recomienda para el diagnóstico es la historia clínica, la exploración del paciente o de la paciente, la entrevista. Hay algunas baterías diagnósticas también, una exploración, una valoración también por neuropsicología. Hay varias pruebas que podemos hacer, muy comunes, muy conocidas, Mini-Mental, MoCA también, que nos ayudan mucho a precisar qué tipo de demencia puede ser. Y las herramientas que utilizamos también son la resonancia, en donde podemos observar, en el caso de la demencia por Alzheimer, la atrofia de tipo parietal, la atrofia a nivel temporal, o en otras demencias, otros tipos de hallazgos. Hay otros estudios más modernos, sin embargo, la guía sigue siendo la exploración, la entrevista, ¿no? Lo que nos comenten los familiares y los pacientes en la consulta. Así es, la historia clínica es fundamental. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve. Recuerden, si tienen alguna duda, la pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp y vía Facebook. Volvemos. El Alzheimer representa entre el 60 y 70% de todos los casos de demencia. Es con diferencia la causa más común, seguida por la demencia vascular y otros tipos menos frecuentes.
La demencia es la 7ª causa de muerte a nivel mundial y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre personas mayores. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de demencia. Y bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que amablemente nos manda nuestro público. Y dice, doctor, ¿la demencia puede dar inicio a la esquizofrenia? No, la demencia no puede dar inicio a esquizofrenia. Son enfermedades que quizás clínicamente se pueden confundir, ¿no? Aunque tener una enfermedad como esquizofrenia sí es un factor de riesgo para desarrollar un deterioro también cognitivo conforme avanza la enfermedad. Pero son dos cosas que son un poquito separadas. Bien, dice, doctor, ¿el estrés, la depresión o la ansiedad pueden confundirse con demencia? El estrés, la ansiedad puede confundirse con demencia, sí. Sin embargo, la ansiedad puede ser un síntoma también de la enfermedad. El estrés puede generar a largo plazo también algunos cambios también en nuestro patrón, por ejemplo, de sueño, y estrés más falta de sueño puede generar cambios en la concentración, cambios en la atención, y eso se puede confundir un poquito con demencia. Aunque el paciente con un problema de atención, concentración, tiende a ser, o sea, el paciente que está muy estresado tiende a ser un paciente un poco más joven, ¿no? Los pacientes que tienen cambios ya relacionados con el tema neurodegenerativo son pacientes de una edad un poco más avanzada. Se puede confundir, aunque no es lo más común. Bien, ahora, doctor, ¿cómo puede una familia diferenciar entre depresión y un inicio de demencia? Bien. Es que sí, luego nuestros adultos mayores están, pues a lo mejor más decaídos y no es una depresión. ¿Se pueden llegar a confundir síntomas? Sí, definitivamente. La depresión es un síntoma muy común en el deterioro cognitivo o neurocognitivo, muy común en las demencias, en las enfermedades de demencia en las fases iniciales. Aproximadamente un 30 o un 35% de las personas que tienen demencia pueden tener como manifestación también depresión. Se considera un síntoma, pero también se considera un factor de riesgo. Y por eso es muy importante tratarla en etapas muy, muy tempranas. Claro, cualquier padecimiento en etapa temprana tendrá pues mayor probabilidad de éxito. Doctor, ¿qué pasa si una demencia no recibe atención a tiempo? Bien, dependerá mucho del tipo de demencia, aunque cuando una persona con demencia no presenta una atención temprana, los síntomas van a continuar progresando. Los tratamientos que uno puede ofrecer como neurólogo, como neuróloga, son tratamientos sintomáticos. Entonces, lo que podemos observar es los cambios en la memoria, los cambios en el comportamiento. Muchas consultas son por eso, cambios por agresión, ¿no? Cambios por el dato que comentabas, la depresión, ¿no? Entonces, los síntomas tienden a ser un poquito más, imponen más los síntomas conforme va avanzando la enfermedad. Bien, ahora, ¿la demencia tiene cura o es una enfermedad que solamente vamos controlando? Hasta el día de hoy no podemos decir que la demencia tenga una cura. Podemos detener el progreso de esta enfermedad en el caso de la demencia de tipo vascular, pero todas las otras enfermedades se consideran enfermedades neurodegenerativas y hasta el día de hoy no hay una cura específica para este tipo de enfermedades. Bueno, pero sí hay alguna situación que pueda mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, el tratamiento está enfocado en eso, en mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares también, en estructurar mucho la vida que tienen los afectados, en ralentizar la enfermedad. Los tratamientos que se pueden ofrecer ayudan mucho en ralentizar esta enfermedad, en hacer más lenta la evolución. Y los síntomas, por ejemplo, los síntomas de agresión también se pueden tratar con algunos medicamentos. Entonces, la finalidad es que la evolución sea más lenta y tratar lo tratable en ese momento, ¿no? A ver, llega una pregunta, dice, doctor, mi abuelito tiene demencia por la edad, pero siento que no le está pasando bien porque recuerda muchas cosas trágicas de su vida o pelea mucho porque ya no vienen sus hijos, que ya fallecieron. Ya nadie en la familia quiere cuidarlo y eso es muy triste y eso
sí pasa de manera frecuente. Usted como profesional, ¿qué nos recomienda? Me da pena o pendiente llevarlo a un asilo, pero de verdad ya son muy desesperantes sus episodios. Yo creo que es muy importante no definir que la demencia es por la edad, no podemos decir que la demencia es por la edad, como la edad es un claro factor de riesgo, pero hay que definir qué tipo de demencia es. Por eso es importante siempre una valoración oportuna. Al tema de la familia también no es nada raro, como platicábamos, están los afectados por la enfermedad, pero está la familia también afectada por la enfermedad. Y es muy común que exista la sobrecarga del cuidador, ¿no? El cuidador es una persona que está prácticamente 24 horas con la persona afectada por demencia y existen ahí algunas peleas en la familia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante informar bien primero la causa, qué tipo de tratamientos se pueden ofrecer y organizar un poco también a la familia para que no estén sufriendo tanto. Sí, es que sabe qué pasa, que a lo mejor, digo, cada caso es diferente, pero hay muchas vertientes. A lo mejor, pues sí, lo ideal sería organizar a la familia, pero de repente tiene uno muchos hermanos, cuando hay una situación así, ni se aparecen, la carga se le queda a uno o a otro. O sea, hay situaciones también con el cuidador o los cuidadores que van teniendo las afectaciones. Claro, sí, la verdad es que en la demencia el trabajo siempre tiene que ser la familia en equipo, ¿no? Un cuidador, si solo existe un cuidador primario, es muy probable que este cuidador tenga o esta cuidadora, ¿no? Tenga una sobrecarga elevada, sí, claro. Y también es un gran factor de riesgo para que el cuidador tenga depresión. Claro, para que también tenga algún tipo de afectación, efectivamente. A ver, dice, ¿la demencia puede iniciar con algún medicamento que empiece con alucinaciones? No, la demencia no iniciaría por medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden actuar a nivel del sistema nervioso y que pueden afectar entonces también a las funciones mentales, ¿no? Algunos medicamentos, algunos sedantes que algunas personas pueden tomar y que al disminuir la actividad eléctrica cerebral, pues van a también disminuir el tema de la atención, de la concentración, de la memoria. Hablando de ese tema, creo que es un punto muy importante el abuso que existe de algunas benzodiazepinas, de clonazepam, que a largo plazo pueden simular también una demencia, ¿no? Y que en realidad tendríamos que primero disminuir gradualmente, quitar el medicamento y valorar el estado cognitivo de nuestros pacientes. Estos medicamentos no están a libre venta. No están a libre venta, pero son de uso lamentablemente muy común en nuestra población. Ahora, ¿quién es la persona que tiene la facultad para recetarlos? ¿Un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo? De forma aguda, cualquier médico con cédula tendría la capacidad de prescribirlo. De forma aguda, estoy hablando de un tema muy específico, pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, depresión, ansiedad, ataques de pánico, estos medicamentos deben ser prescritos por un especialista. Bien. Ahora, ya que, ¿qué tratamientos existen actualmente para mejorar la calidad de vida del paciente? Los medicamentos son varios, los podemos dividir en varios grupos. El principal grupo es el grupo de los tratamientos sintomáticos. Estos medicamentos ayudan un poquito a mejorar la conexión entre las neuronas, aumentan el hecho de que haya mejor conexión con acetilcolina, que es este neurotransmisor, y se llaman tratamientos sintomáticos. Si hay datos de depresión, se pueden utilizar medicamentos también que se utilizan para depresión. Si hay agresión, se pueden utilizar medicamentos específicos para agresión, pero los que más usamos son los sintomáticos. Ahora, ¿los medicamentos pueden frenar el avance de la enfermedad? No, los medicamentos no frenan la enfermedad, pueden ayudar mucho en disminuir los síntomas y en ralentizar también la evolución de la enfermedad. Existen algunos medicamentos que tienen buena evidencia, llamados anticuerpos monoclonales, muy modernos, que tienden a mejorar los síntomas también y que tienden a hacer que esta enfermedad avance mucho más lento. Son medicamentos que están en algunos lugares ya aprobados, en algunos lugares todavía en estudios, y el grupo de personas que van a utilizar estos medicamentos es un grupo muy, muy selecto
por qué razón, tenemos que descartar otras enfermedades. Estos medicamentos también pueden tener algunos efectos adversos, son de alto costo, pero hasta la fecha no hay un medicamento que pare por completo la enfermedad. Doctor, ¿las personas que padecen demencia se dan cuenta? Las personas que padecen demencia pueden darse cuenta de sus síntomas. Pueden darse cuenta, la gran mayoría puede presentar estos olvidos, ¿no? Pero estos olvidos la persona afectada quizás no lo toma, para esta persona no es tan relevante el olvido, ¿no? Las personas pueden recordar algo inmediato o pueden no recordar nada, pero traer alguna cuestión que sucedió hace 40, 45, 50 años. Sí, gran parte del deterioro que observamos es el deterioro en la memoria a corto plazo, la memoria reciente, no es esta memoria que tenemos en los lóbulos temporales. Entonces, muchas personas, cuando uno pregunta en la consulta, ¿cómo está la memoria? La memoria está muy bien. Y claramente esa memoria de hechos que pasaron hace 50 años, hace 40 años, es una memoria que en un principio no está afectada. Claro, no presentaba ningún problema. Para finalizar de manera muy breve, ¿la música puede ser una situación que ayude? ¿Musicoterapia? La musicoterapia puede tener un efecto positivo en los pacientes con deterioro cognitivo. Sí, yo creo que la música nunca se olvida. Esa es mi teoría, no soy doctora. Pues doctor Juan de Dios Coutinho Victoria, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en una futura ocasión. Gracias también a usted por haber sintonizado el programa. Recuerde evitar la automedicación y asistir a la consulta médica. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias.